Senador, por respetar el tiempo de exposición, y se le concede enseguida el uso de la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para referirse en contra del dictamen. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, senadoras, senadores. No tengo duda que podríamos coincidir en que el propósito más importante de una estrategia de seguridad es la construcción de la paz. Y la construcción de la paz empieza en lo local. Ahí principia y ahí termina la construcción de la paz. Ciertamente la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Hoy en México no estamos en guerra, pero tampoco vivimos con paz. La gran mayoría de nosotras y de nosotros, independientemente de la afiliación partidista, de nuestra condición de vida, y las personas que más amamos, vivimos con miedo. Pero el miedo más importante con el que vivimos no es el que está lejos de nosotros, es en el lugar donde vivimos. Se tiene miedo de transitar las calles donde vivimos, se tiene miedo de tomar el transporte donde se vive, se tiene miedo de lo que va a pasar con las niñas, los niños, nuestros hijos, nuestras nietas, cuando van y regresan de la escuela. Se tiene miedo de lo que va a pasar en esta casa habitación que hemos convertido en un hogar. Se tiene miedo de lo local, porque en lo local es donde empieza la construcción o la destrucción de la paz. Es tan en lo local que la construcción de la paz empieza por cada una y cada uno de nosotros. Empieza justamente en ese metro cuadrado y no a 1000 kilómetros de distancia. La paz, como la patria, se construye de abajo para arriba. Quien diga que vive sin miedo, probablemente no viva en este país. Amaría decir que vivo sin miedo. Amaría decir que las niñas y los niños son libres, que pueden salir a jugar y que los podemos dejar y que ejercer sus derechos porque nada les va a pasar. Pero sabemos que no es cierto. Sabemos que incluso cuando hay un asalto, una extorsión, un cobro de derecho de piso y se lastima a alguien sin llevarlo al hospital a la muerte, solemos decir, gracias a Dios que solamente te asaltaron y no te mataron. Gracias a Dios que solamente te quitaron las mercancías que llevas y no te asesinaron. Mira que lo material se puede recuperar, pero la vida nunca. Estas son las expresiones cotidianas en nuestros hogares, en nuestras familias, en las empresas, sin importar su tamaño. Lo decimos cotidianamente: no pases por esa carretera a tal y tal hora porque es muy peligrosa. No dejes que oscurezca porque algo te puede suceder. Aquí en esta tribuna vinieron a hablar niñas y niños. Recuerden lo que dijo una de las niñas aquí en esta tribuna: somos la generación del no. Porque cuando pido permiso para ir a jugar, mi mamá me dice no. Porque cuando pido permiso para ir a ver a mi abuela, mi mamá me dice no. Porque cuando me pongo un vestido, mi mamá me dice quítate ese vestido y ponte un pantalón porque estás en peligro. Y en esto que hoy se pretende votar, yo primero lamento enormemente, y la historia lo va a cobrar, la negación al diálogo, la negación a un parlamento abierto, la negativa a escuchar las voces de todas y todos, porque este es un tema del Estado mexicano. En esto que hoy se va a votar en unas horas más, lo local desaparece, lo local no existe, y la oportunidad de crear una estrategia de seguridad para la construcción de la paz se está perdiendo y se está desechando de la manera más irresponsable. Todos los delitos, o casi todos los delitos, han aumentado en estos últimos años. Las violaciones, las lesiones dolosas, la extorsión, el cobro de derecho de piso, la muerte de niñas y de niños, las desapariciones forzadas. ¿Y qué vamos a hacer? Es todo o nada. ¿Por qué tener tanto temor a dialogar? ¿Por qué satanizar el diálogo cuando es la base de la democracia? Aquí han venido colectivos que nos han pedido y exigido ser escuchados.
Tenemos que escuchar a las propias Fuerzas Armadas. Yo conozco a las Fuerzas Armadas y las reconozco en su mandato, pero sin una estrategia de seguridad integral, sin una estrategia de seguridad que parta de lo local, sin una estrategia de seguridad que realmente involucre a todo el Estado mexicano y que mande al frente a las Fuerzas Armadas pretendiendo que van a resolver lo que nadie va a resolver porque no hay una estrategia de seguridad, no solamente es comprometer a esta institución respetada e indispensable, sino es condenarnos a más muerte, a más desapariciones, a más tristeza, a más angustia, a más tragedias cotidianas. Sé que esto y esta violencia no empezó ayer ni empezó con esta administración, pero es responsabilidad de este gobierno aprender de los errores del pasado y de los aciertos y darnos la oportunidad de una estrategia de seguridad para la construcción de la paz. Más de 4,000 niñas y niños han desaparecido en estos últimos 3 años. ¿Qué les vamos a responder? Los delitos del fuero común son casi 28 veces mayor que los del fuero federal. Es en lo local, y voy a reiterar, donde empieza y termina la construcción de la paz. ¿Y en qué parte de lo que hoy se pretende votar está lo local? ¿En dónde está la formación de lo local? ¿A quién vamos a acudir en este miedo cotidiano que vivimos? La política de abrazos y no balazos ha sido el incentivo más perverso para que crezca el crimen organizado. Se apodera de territorios, se apodera de la vida de personas y 250,000 niñas y niños están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Se han perdido todos los límites y se han perdido todos los referentes. Concluya, por favor, Concluyo. Las niñas y los niños no viven a la distancia. Las niñas y los niños viven en nuestros hogares. Las niñas y los niños están en nuestro metro cuadrado. Viven con miedo y nosotros también. Y si no resolvemos este miedo, entonces estaremos fallando a nuestra propia generación y a la de ellos. Termino señalando lo siguiente. Hoy la paz parece una utopía, pues yo prefiero apostar por esta utopía de la paz y construir la paz en lo local que renunciar al deber y la responsabilidad que tenemos. Hago un llamado respetuoso y urgente a todas las senadoras y senadores para darnos espacio Parlamento abierto, para escucharnos, que de eso se trata la política, y para ser constructores de la paz, porque con la votación de hoy no solamente no construiremos la paz, sino la estaremos destruyendo, renunciando al deber histórico que tenemos. Es cuanto. Muchas gracias. En uso de la palabra, la senadora Berta Carabeo Camarena, del Grupo